o sino que están ahí muy atrás, y siempre es bueno que nos mantengamos por aquí cerquita, para que nos mantengamos en calor. ¿Qué tal están? ¿Bien? Bienvenidos a todos a este lugar de adoración cristiana y también de estudio, porque hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Están preparados? ¿Sí? ¿Bien? ¿Y los que nos ven a través de las redes sociales están preparados? ¿Sí? Bueno, pues nada, comenzamos. Seguimos meditando en la palabra de Dios en Efesios capítulo 1. ¿En dónde quedamos? ¿Se recuerdan? Efesios 1. A ver. Vale. En el versículo 7, en que tenemos redención por su sangre. De hecho, en cierto modo ya hemos casi estudiado casi en su totalidad la mayoría de los versículos, porque leímos una perícopa grande que era desde el versículo 3 al versículo 14, y poco a poco nos hemos detenido en ciertas cuestiones que pensamos que es importante en la palabra de Dios, y por eso no hemos avanzado mucho, pero lo importante no es avanzar, sino estudiar, conocer, meditar. Y bienvenida, señora Rubiela, que no le había visto. Muy bien, bienvenido. A Hugo lo vi el domingo y no lo saludé, así que le envío saludos también. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Cómo nos ha escogido Dios? ¿A dedo? ¿No? Porque somos de Colombia, de Venezuela. ¿No? ¿Por qué no? ¿Cómo nos escogió Dios? ¿A través de qué? La fe en Jesús. En amor, habiéndonos predestinado para... Esto está fatal. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. También hemos meditado que, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza y gloria de su gracia, somos aceptos en el amado, en el cual hemos tenido redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia. No quiero meterme en sabiduría e inteligencia porque más adelante lo veremos dentro de nada, entonces no quería, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, que fue a través de Cristo. Y así el versículo 9, el versículo 10, reunió todas las cosas en Cristo. Y yo quiero que nos centremos hoy, ya que hemos analizado un poco hasta el versículo 14, pues fue desde el 3 al 14 que hemos meditado. Yo quiero que nos centremos en el versículo 15 hoy. 15, si nos da tiempo, a lo mejor el 16. Así que creo que puede que tengamos tiempo y es necesario que nosotros meditemos en este versículo. ¿Qué dice Efesios 1:15? Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? El 16. Amén. Hasta ahí. Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esta causa, los creyentes, como veíamos antes, hemos recibido un montón de bendiciones espirituales, incluyendo que Dios nos ha elegido por fe, que nos ha predestinado, nos ha adoptado como hijos suyos, hemos tenido redención, perdón de pecados, nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, entendimiento, conocimiento del ministerio de su voluntad a través de Jesús, nos dio el sello estamos sellados por el Espíritu Santo, somos herederos. Y ahora Pablo, en este caso, ora por los hermanos en Éfeso. Primero, por esta causa, él da gracias por esto que hemos recibido de Jesús, y empieza: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Como todos lo saben, gracias a Jesús, gracias por lo que Él hizo, gracias
en Jesús, por Jesús, a través de Jesús, hemos tenido todas estas bendiciones. Porque nosotros estábamos condenados sin Jesús, pero Jesús muriendo en la cruz por nosotros, gracias a Jesús tenemos entrada en los cielos, perdón de pecados. Pero esta gratitud que Pablo despierta es debido no solo a las bendiciones emanadas desde el versículo 3 al 14, sino también por las noticias que él había recibido de los hermanos en Éfeso. Había recibido una gran noticia que había escuchado de la fe en el Señor Jesús que tenían los hermanos en Éfeso y también del amor para con todos los santos de los hermanos. Y yo quiero que nos situemos nos pongamos en la misma piel de Pablo. Imagínense que ustedes se vayan de viaje o estén en otro lugar y estén en otro sitio y quieran noticias, por ejemplo, de sus hijos. Imagínense que ustedes están aquí, que la mayoría estamos de fuera, y llamen a sus países de origen. ¿Qué noticias les gustaría recibir? Las buenas, ¿no? Pero a veces hay noticias malas que también recibimos. No todos eran noticias buenas para Pablo en Éfeso, porque más adelante veremos cómo él corrige ciertas deficiencias, pero dado este punto, Pablo estaba lejos, pero escuchó algo de los hermanos. Imagínense, ya no que llamen a la familia, imagínense que cada uno de ustedes, pónganse en situación, imagínense que cada uno de ustedes sean pastores. Pastor Anderson, y que esté por allá en México, que lo enviamos por allá, y que él reciba noticias de la iglesia Berea de Fuerteventura, o abuelita Zoraida, ¿por qué no? O Diana, la doctora Diana se fue por allá a México. Imagínense que ella llame o escuche de nosotros. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Cosas buenas o no? Pablo, o la verdad, o no tan buenas, pero Pablo en este caso había escuchado, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con los hermanos. Pablo estaba agradecido. Imagínense la alegría que tenía Pablo al escuchar que los hermanos permanecían en la verdad de Jesús, y no solo permanecían en la verdad, sino que también en el amor los unos con los otros. Lo he escuchado de ustedes, ¿no? Porque a veces no lo tenemos en cuenta, y hoy yo analizaba llorando, y de verdad que yo le daba gracias a Dios por esta congregación, porque a veces, no sé si ustedes han escuchado cuando ustedes van a sus países de origen, por ejemplo, y yo he escuchado de ustedes cuando dicen, no, es que yo fui a la iglesia, a mi iglesia original, a pesar de que no era de sana doctrina o se han desviado, el pastor que estaba antes era correcto, era bueno, ¿no? Pero ahora el otro que está, eso sí que eso es un gallinero, eso se mete por aquí, eso se mete por ahí, se ha desviado de la verdad. Y de verdad que en cierto modo yo le daba gracias a Dios porque en esta congregación, a pesar de que el pastor está lejos, ustedes siguen firmes en la verdad. Nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios, nosotros seguimos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios y no nos hemos desviado de la verdad, sino que nos hemos mantenido firmes. Pero ¿saben por qué pasa esto? Porque cada uno de ustedes sigue firme en una buena relación con Dios. Si cada uno de nosotros tiene una buena relación con Dios, nos vamos a mantener en la verdad. No sé si ustedes han pensado eso, pero es verdad. Si nosotros nos mantenemos firmes en una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios, vamos a mantenernos firmes en la verdad. No nos vamos a desviar. Porque si nos tratamos de desviar, y a lo mejor uno está despistado, un hermano que sí es espiritual dice, cuidado que por aquí nos estamos desviando, o cuidado que la palabra de Dios no dice eso, nos exhortamos los unos a los otros. Pero yo de verdad que yo le doy gracias a Dios por esta congregación. Y no lo digo de palabras, sino de verdad, porque jueves tras jueves los hermanos quieren seguir estudiando la palabra de Dios. Domingo tras domingo los hermanos quieren seguir escuchando la voluntad de Dios para sus vidas. Y yo creo que es necesario, es bueno agradecer a Dios lo que Dios hace en cada uno de ustedes. Y no solo eso, los martes también vemos que constantemente la gente quiere orar, la gente quiere seguir teniendo una buena relación con Dios. Y eso nos habla de una vida espiritual, no de una vida espiritualista. Y por eso yo también, como Pablo, doy gracias a Dios, porque a los pastores nos gustaría estar fuera y mantenernos siempre informados de ustedes, cómo van. De hecho, el pastor siempre nos pregunta, ¿qué tal la iglesia?
¿Qué tal? ¿Cómo van los hermanos? ¿Qué tal va? Y yo no les miento, yo les digo que ustedes están fatal. Eso se puede cortar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, vale. Y yo les digo lo mismo, todos menos Estelita, que Estelita siempre se quiere desviar por ahí. Mentira, Estelita. Todos están firmes en la palabra de Dios. Y poco a poco la gente sigue buscando. Y ustedes, no por mi causa, no por la causa del pastor, sino por la causa de Cristo, siguen firmes en la palabra de Dios. Y eso es bueno tenerlo en cuenta y hay que agradecer. De hecho, lo veremos más adelante. Y hace poco hablaba con un hermano y este hermano me comentaba, ¿no? Vale, el pastor se fue. ¿Y qué tal los hermanos? ¿Qué pasó? Apoyan los jueves, apoyan los domingos. Y yo le decía, realmente como pastores o como personas o como lo quieran tomar, como pastores, yo realmente, personalmente yo creo que mi esposa tiene el mismo sentir que yo. Nosotros no queremos que nos apoyen a nosotros. Yo ni siquiera quiero que apoyen al pastor Nicolás. Yo quiero que sigan apoyando es la obra de Cristo. Si nosotros, y vuelvo insisto, porque esto creo que es muy importante, si nosotros seguimos haciendo la voluntad de Dios y tenemos una buena relación con Dios, vamos a apoyar la obra de Dios. Y yo le decía esto al hermano, y le decía, si ustedes siguen haciendo la voluntad de Dios, Dios les va a seguir echando una mano, Dios les va a seguir apoyando, Dios les va a seguir fortaleciendo. Y yo creo que es vital. Si cada uno de ustedes tiene una buena relación con Dios, van a seguir apoyando la obra de Dios. Van a seguir con ganas de estudiar la palabra, van a seguir con ganas de orar, van a seguir con ánimo para servir al Señor. Y yo creo que esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Y si no tenemos una buena relación con Dios, ¿qué va a pasar? Que nos vamos alejando y que vamos siendo de estorbo para la obra de Dios. Pero si nos acercamos más a Dios, cada día más seremos mejores cristianos, mejores personas y ayudaremos y seremos de bendición para la obra de Dios. Por eso Pablo, llegado a este punto, él se regocijaba. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, de la fe en el Señor. Y esto hay que tener en cuenta que forma parte de muchísimas veces que Pablo, en gran parte de las epístolas de Pablo, comienza de esa manera. Dando gracias, también incluye a los hermanos en las oraciones, veremos más adelante en ciertos versículos que lo hace. Y esto no es una excepción que hace en Efesios, sino que sigue, en otras cartas también lo hace, haciendo referencia y dando gracias a Dios por los hermanos que estaban, por ejemplo, en Roma, en Tesalónica y en este caso en Éfeso. Pablo era una clase de hombre que le gustaba no exaltar, sino dar gracias a Dios. Era humilde y daba gracias a Dios por aquellos hermanos que sinceramente servían a Dios. Y no solo en Éfeso, en este caso en Éfeso lo hacía, pero también en otros lugares. Él expresaba en estas cartas y en estas frases como esta, su humilde gratitud por saber que los hermanos estaban siendo obedientes. Decía, de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los hermanos. Y hay que tener en cuenta que si la fe es auténtica, nos va a llevar a eso, a lo segundo, acompañada de amor. Si la fe en el Señor es real, es auténtica, nos va a llevar al amor los unos con los otros. De hecho, si vamos a Gálatas 5:6, dice la palabra de Dios que porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Pablo había oído de la fe de los hermanos en Cristo en Éfeso. No sé si ustedes, y lo veía de una manera clara, y lo podemos aplicar. De hecho, Pablo casi veía, no sé si ustedes se recuerdan, los que están haciendo el discipulado, los que lo hicieron, que la relación vertical, ¿cómo era? Era nuestra relación con Dios, y la horizontal con los hermanos. Y se puede ver, o sea, si nosotros tenemos una buena relación con Dios, podemos ver esa relación vertical y horizontal en todo tiempo. Es decir, el que tiene una buena relación con el Padre va a tener siempre una buena relación con los hermanos. Bueno, en lo que dependa de nosotros, porque también hay hermanos y hermanos. Pero sea como fuere, la relación horizontal y la vertical con Dios y con los hermanos se notaba en Éfeso. De hecho, vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 4.
Como decía antes también en otras epístolas, por ejemplo en Colosenses también se nos habla de estas cosas. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 4, ¿lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Amén. De hecho, más adelante en 2 de Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Increíble. De hecho, hay un comentario de este texto que dice: una relación apropiada con Dios debe conducir a una relación apropiada con otros cristianos. Es decir, una buena relación con Dios nos debe llevar a tener una buena relación con los hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos todos un mismo sentir. Porque a pesar de que pensemos en un tema o en algo en concreto de manera diferente, Dios nos une. Somos uno en Cristo. De hecho, más adelante dice Efesios 6:23, paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y Padre del Señor Jesucristo. Por esta razón, por esta causa, por eso Pablo estaba contento, estaba regocijado, estaba feliz, no solo por todas las bendiciones que habían recibido los hermanos o que hemos recibido nosotros como creyentes en Cristo, sino por las buenas noticias. Él se alegraba de la fidelidad de los creyentes, del amor fraternal que tenían los unos con los otros. Y de hecho eso vamos a ver un poquito, vamos a ahondar un poco del amor fraternal, que quiere decir el amor que hay entre los hermanos. Y esto nos habla de eso, de crecimiento espiritual, no nos habla de estancamiento, sino de crecimiento. Nos habla de estas dos características fundamentales que debe tener un verdadero cristiano, o sea, la fe que nos lleva al amar los unos a los otros. Nos habla también de una vida de testimonio vivo, de hermanos que no andan con doblez, sino de manera sincera, de manera honesta. Nos habla también de hermanos que no andan con caretas, sino que realmente son auténticos, de que dan testimonio de que han creído en Jesús, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad, de que siguen sus pisadas, de que son portadores vivos de la verdad de Cristo. Y yo creo que esto es algo que a nosotros, a cada uno de nosotros, nos debe llamar la atención y nos debe hacer recordar quiénes somos, dónde estamos y para qué hacemos lo que hacemos. Realmente somos verdaderos hijos de Dios y que Dios, estamos cimentados en la fe de Jesús. Y esta fe en Jesús nos debe llevar al amor los unos con los otros. Amén. Cuando la gente habla de cada uno de nosotros, porque la gente habla de cada uno de nosotros, ¿qué escuchas cuando la gente habla, por ejemplo, de Patricia? De que ella permanece como hacían los hermanos en Éfeso, de la fe en Jesús, o ¿qué escuchamos de ella? ¿Qué escuchamos cuando la gente habla de Rafa, por ejemplo? Y esto debemos reflexionar cada uno de nosotros. ¿Qué habla la gente de nosotros? ¿Que permanecemos en la fe de Jesús? ¿Qué hablan de Carmen? Que no le ha dado cita para las uñas, ¿no? ¿Qué habla la gente qué dice la gente cuando habla de nosotros? Cuando escuchas hablar de Javier o de Ana Ruth, ¿qué hablas? Ana Ruth, no, de la ONG, no. Otra cosa de Ana Ruth. O de Horacio. ¿Qué escucha cuando habla la gente de Horacio? Horacio tiene los pelos bien puestos, ¿no? ¿Permanece Horacio en la fe de Jesús? ¿Permanecemos cada uno de nosotros en la fe de Jesús? O cuando ven a Tata, ¿qué escuchas cuando la gente habla de Tata? ¿Que sirve al Señor o que sirve en Servimoar? ¿Qué escuchas cuando hablan, por ejemplo, cuando hablan de David, por ejemplo? ¿Qué escuchas cuando hablan de David? ¿O de Daisy? ¿O de Héctor y de... Y eso de verdad que tenemos que pensar. ¿Realmente estoy dando un buen testimonio? ¿Qué escuchamos cuando hablan de Mina?
¿Que no se ve por las noches? No, no, eso no. ¿Qué escuchamos cuando hablan de Él? ¿Que permanece en la fe en Jesús? O cuando hablan del hermano Oscar que está por ahí. Que hablan de la fe en Jesús. Y esto debemos nosotros tenerlo en cuenta porque esto habla del testimonio que damos. Pablo había oído de la fe en el Señor Jesús de los hermanos en Éfeso. Pero si preguntan de cada uno de nosotros, ¿realmente damos el testimonio verdadero de Jesús que puedan decir los demás, ¡buah! Es que ese es un verdadero hombre de Dios. Anderson, un verdadero siervo de Dios. Ya sabes que vas a ser pastor y te van a mandar para México. Tranquilo. O para Perú. O aquí. ¿Qué escuchan cuando hablan de nosotros? Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, nos hablan de que otros daban testimonio de ellos, otros hablaban de ellos. Aunque el testimonio que nosotros podamos tener de nosotros mismos, por eso es que hay que tenerlo en cuenta, porque el testimonio que nosotros podemos dar de nosotros mismos puede que sea erróneo. Es decir, yo puedo decir que yo soy una buena persona y un excelente cristiano, pero si le preguntan a Estela de mí, ¿qué pueda decir Estela? De verdad, que Estela pueda decir que mi testimonio es de verdadero hombre que sigue las enseñanzas de Jesús, no lo vaya a decir. Es broma, es broma. El oír de la fe de otros habla de un verdadero camino, de una buena relación con Dios y una buena comunión con el Maestro. Y creo que es necesario que nosotros permanezcamos en las enseñanzas de Jesús para dar un buen testimonio y que lo que hablen, que sea que nosotros estamos verdaderamente pegados a Jesús, de que vuestra fe sea en Señor Jesús y no en otras cosas. Y también de vuestro amor para los unos con los otros. Dice la palabra de Dios en este caso, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, como algo complementario, vuestra fe y vuestro amor. Amor que resulta de la fe. Aquí todos los santos identifican eso, a todos los creyentes en Cristo. La fe en Jesús y el amor a los santos deben ir de la mano, ¿o no? Hay muchos que afirman tener fe en Jesús, pero que no se llevan bien con los hermanos. ¿Usted cree que eso es congruente? O sea, que eso se lleva. O sea, yo tengo mucha fe en Jesús, pero es que siempre tengo problemas con los demás. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Cala? ¿Queda bien? Si tenemos una buena fe y cimentada en Jesús, no podemos llevar mal con todo el mundo, con todo. Con uno que otro a lo mejor, pero no le caigamos bien o por las razones que sean, pero tenemos que meditar nosotros en nuestros caminos, ¿o no? La fe en Jesús y el amor a los santos debe ir de la mano. Si no, algo falla, algo no concuerda, algo está mal. Saben que si quieren vayamos a Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. Este es un versículo que nosotros conocemos muchísimo, pero es necesario recordarlo, porque esta es una de las características que Jesús señaló para identificar a los verdaderos discípulos. Si nosotros realmente somos verdaderos discípulos de Jesús, debemos hacer lo que dice Juan 13 del 34 al 35. De hecho, en el discipulado creo que también se da. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Un mandamiento nuevo nos da. ¿Cuál es? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Como quién? Como yo os he amado, como Jesús nos amó. Que también os améis, y vuelve a repetir, que os améis también los unos a los otros. Y dice el 35, y en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si se llevan a las patadas los unos con los otros, ¿no? Si tenéis amor los unos con los otros, es decir, los unos con los otros. ¿Qué dice Romanos 12, del 9 al 10?
Romanos 12, versículos del 9 al 10. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? El amor se hace sentimiento. Ahora, siendo malos, he sido bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Amén. El amor sea sin fingimiento. ¿Cómo es ese amor? ¿Hay amor fingido? ¿Sí? ¿Seguro? No. Ay, que yo te amo. Bah, sí, es que yo te amo. Por ahí vi un post, una caricatura de esta que ponen, donde un hombre le están dando un abrazo y le están metiendo como 8 puñaladas aquí. Increíble. El amor sea sin fingimiento, dice la palabra de Dios. Hay amor fingido, hay amor que dicen que es amor, pero es de mentira, es fingido. Es aquel que se imita, que se trata de imitar, pero realmente dentro del corazón de esa persona no hay amor, sino hay odio, rencor, resentimiento o envidia, y por eso no puede amar. El amor sea sin fingimiento. Dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Dice, amaos los unos a los otros ¿con qué? Con amor fraternal. De eso vamos a ahondar ahorita. En cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. Primera de Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se puede dar el caso de que amemos mucho a Dios, pero aborrecemos al hermano? ¿Se puede dar eso? De poder se puede, pero ¿es bíblico? Dice, el que ama a Dios, ame también al hermano. Porque si decimos que amamos a Dios y no lo vemos, ¿cómo vamos a despreciar al que vemos, al que estamos día a día con? Si amamos a Dios, debemos también amar a los hermanos, ¿o no? Siempre. Hebreos 13:1. Hace un buen tiempo yo hablé de este versículo. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 1. Quien lo tenga se levanta y lo lee. Ya está, hasta ahí. Permanezca el amor fraternal. Dios nos exhorta a permanecer en el amor fraternal. ¿Saben cuál es ese amor fraternal? Lo que quiere decir fraternal es que se hace entre los hermanos, que se hace entre nosotros, que se considera propia de una relación entre hermanos. Es decir, que siente hacia él un amor fraternal. Nos habla de permanecer en el amor entre nosotros como cristianos. Debemos nosotros amarnos fraternalmente, como hermanos, sin olvidar primeramente el amor a Dios, evidentemente. Como decía antes, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Debemos tener amor fraternal. Pero para que permanezca el amor fraternal, ¿qué debemos hacer? Para permanecer en el amor fraternal, ¿qué debemos hacer primero? Permanecer. Permanecer. Lo que quiere decir es que nosotros debemos ser constantes. El autor de Hebreos nos exhorta a eso, nos anima a permanecer, a proseguir, a estar en el amor fraternal, a vivir, a morar, a durar, a continuar, a perdurar en el amor fraternal. Y yo creo que esto es muy importante hoy en día, muy importante, y debemos practicar nosotros el amor fraternal. Aún con aquellos que a veces pensamos que no se lo merecen, porque hay personas que son especiales y nosotros pensamos en nuestra ignorancia que no se merecen ese amor fraternal, pero todos y cada uno de nosotros merecemos ese amor fraternal y debemos dar amor fraternal. Porque si Dios hiciera lo mismo que a veces hacemos nosotros, que a este sí y a este no, ¿dónde estaríamos nosotros? En ningún sitio. Permanezca el amor fraternal. El amor fraternal nunca se seca. Nunca, jamás se seca. Siempre estamos hidratando ese amor fraternal con amor, con paciencia, con bondad. Y para tener ese amor fraternal, para practicar ese amor fraternal, debemos hacer
lo que dice Proverbios, Proverbios 18:24. Vamos a leerlo, que creo que es importante. Si nosotros permanecemos o decimos que permanecemos en amor fraternal, debemos hacer lo que dice Proverbios 18:24. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Amigo hay más unido que un hermano. Amén. El hombre que quiere tener amigos, que quiere mostrar ese amor fraternal, ¿debe qué? Debe mostrarse amigo. Amén. Creo que todos estamos de acuerdo. Aunque podamos tener diferencias, debemos permanecer en amor fraternal, andar, guardar el amor fraternal. Poner el amor de Dios por encima de nuestros propios deseos. Poner por encima de todas las cosas, aunque nos cueste tenerlo, disfrutarlo, practicarlo, debemos tener amor fraternal. Aún con aquellos que a veces no nos tratan bien. Pero hay que tener amor fraternal y hay que practicar el amor fraternal. Porque el amor fraternal cuesta tenerlo, pero escuchen bien, es muy fácil perderlo. Es muy difícil tener amor fraternal, llegar a un mismo punto, tener un mismo sentir. Pero una vez que lo tenemos debemos cuidarlo, porque si no, ¿qué pasa? Lo podemos perder así. Lo podemos perder rápido. ¿Con qué podemos perder el amor fraternal? Con nuestras actitudes, con lo que hacemos, con lo que decimos. Y tenemos que tener cuidado de esto. Debemos mantenerlo, ponerle agüita cada día, mantenerlo vivo y que no se nos olvide. Debemos amarnos, respetarnos, cuidarnos tal y como somos, sin despreciarnos, permitiendo que el amor fraternal reine y gobierne en nuestras vidas, porque creo que eso es necesario. Dios quiere que nosotros moldeemos nuestro carácter a su carácter, y el carácter de Jesús era así, era de amor fraternal. Y Él quiere que nosotros, como dice Hebreos, que permanezca el amor fraternal entre cada uno de nosotros. Y no es algo que se hace una vez y ya. Bueno, yo soy amigo de Lina ya y yo soy amor fraternal y ya. No, cada día debemos permanecer en el amor fraternal. Cada día, permanecer, perseverar, viviendo el amor fraternal. Es necesario. Nos habla de que nosotros debemos estar atentos, debemos prestarle atención a los detalles, no despistarnos, no dormirnos, porque si nos dormimos en el amor fraternal, nos podemos desviar. Debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Escuchen bien. No debemos criticarnos. Es importante. No hacer nada que ofenda a esa otra persona. Porque imagínense que yo digo, sí, yo tengo amor fraternal, pero hago como el de ese post y le meto 7 cuchillos a ustedes en la espalda. ¿Ustedes creen que eso está bien? No, ¿verdad? No nos vamos a sentir bien. Y yo creo que nosotros, si descuidamos el amor fraternal, pasa eso con los cuchillos. Pero si somos constantes en el amor fraternal y el amor de Dios está en nosotros, vamos a amar a los demás y permaneceremos en amor los unos con los otros. Si amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, creo que el amor fraternal va a reinar en nuestras vidas, viviendo, permaneciendo. ¿Debemos aprender realmente del amor fraternal de Jesús o no? Jamás, jamás Él dejó a sus verdaderos amigos, jamás. Permaneció en amor fraternal, no renunció a vivir en amor fraternal, incluso expidiendo amor a sus enemigos, dándoles perdón, amor fraternal hasta la muerte, a pesar de que sus discípulos le dieron la espalda, le negaron, salieron corriendo, lo dejaron solo. Él permaneció en el amor fraternal, porque no depende de las circunstancias, sino depende de lo que nosotros queramos guardar en nuestro corazón. Jesús, imagínense que lo rechazaron. Es que yo no conozco a Oscar, es la primera vez que yo lo veo.
¿Ustedes creen que eso fue amor fraternal? Y segunda, yo que te lo juro que yo no lo conozco. Que yo no soy de eso, de por ahí de la iglesia berea. No, yo no soy de eso. Y 3 veces lo negó y cayó. Permaneció en amor fraternal. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Lo rechazó? Se arrepintió y siguió adelante con él. Permaneció en amor fraternal. ¿Qué pasa si un trabajador quiere que su negocio prospere? ¿Qué debe hacer? Trabajar cada día, ¿verdad? Empeño, esfuerzo cada día para sacar a su empresa adelante. Lo mismo pasa con el amor fraternal, día a día. Debemos trabajar en el amor fraternal, vivir el amor fraternal, el amor los unos con los otros. No vivir de emociones, sino, como decía, que Jesús no vivió de emociones, sino en el sometimiento a la palabra de Dios, respetándonos, soportándonos, ayudándonos a crecer, levantándonos los unos a los otros cuando veamos que alguno está caído y curarnos las heridas los unos a los otros. Porque el que cree estar firme, cuidado que no caiga. Usted puede estar en amor fraternal y otro hermano puede estar como un endemoniado gadareno, pero cuando esté como un endemoniado gadareno, nosotros debemos mostrarle el amor fraternal y animarle, curarle las heridas y seguir adelante. Y eso es lo que debemos nosotros, aquí en esta congregación. Yo puedo ver en esta congregación, no de palabras, sino de verdad, el amor fraternal los unos con los otros. El respeto los unos a los otros. Y eso solo lo hace Dios. Porque si ustedes permanecen en el amor fraternal y cada uno de nosotros permanecemos en el amor fraternal, somos uno en Cristo. Somos uno, a pesar de que tengamos diferencias, o que pensemos diferente, o que seamos diferentes. Pero el amor fraternal, si permanece en nosotros, y si nosotros permanecemos en el amor fraternal, Dios nos va a ayudar. Amén. ¿Y por qué debemos permanecer en el amor fraternal? Como decía antes, porque se puede perder. Es muy difícil ganar terreno. Es muy fácil perderlo. Se puede perder muy fácilmente. Si no perseveramos, si no permanecemos en el amor, si lo descuidamos, podemos, y si no le prestamos atención, finalmente lo perderemos. Y habrán rencillas los unos con los otros. Y ya después viene cualquier cosa. ¿Qué pasa si nosotros a las plantas no le ponemos agua todos los días? Yo tengo una planta en casa que dejamos al cuidado de los niños y las plantas, habían 3, y las plantas se secaron. ¿Por qué? Por no cuidarlas, por no estar pendiente, por no ponerle el agua. Pero hay una que se mantuvo ahí luchando, pim, 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 y se rescató y cada día de vez en cuando, pues muy de vez en cuando se pone agua y ahí va, y ahí va. Pero cada día, si nosotros queremos que las plantas reverdezcan, ¿qué debemos hacer? Ponerle agua, ponerle vitaminas, y lo mismo pasa con el amor fraternal. Si no, lo podemos perder. Amén. Sobre todo el amor fraternal siempre se muestra con obra, no de palabra. Es que yo amo mucho a Estela, pero si realmente no hago nada, me quedo en palabras. Debemos mostrar el amor fraternal con hechos. Un asaderito, Estela, está bien, ¿no? Amor fraternal. ¿Qué pasa cuando los niños día a día nos cuidan sus útiles, sus cuadernos? Los rompen, se les estropea, se pierde, lo mismo. Los pequeños detalles. ¿Qué pasa cuando nosotros no le cambiamos el aceite al coche? O lo dejamos sin agua en el radiador. ¿Qué pasa? Se estropea, ¿no? Se funde el motor. Pues lo mismo tenemos que hacer. Debemos cuidar cada día ponerle agua, estar pendientes del motor. Lo mismo pasa como cristianos, en nuestra vida cristiana. Si nos descuidamos en esa área, en el amor fraternal, el motor, nuestro corazón, se desvía del camino y ya no estamos en amor fraternal, sino como endemoniados gadarenos los unos a los otros. Y esa no es la voluntad de Dios. Los pequeños detalles, como decía antes, nuestras actitudes, cómo hacemos las cosas, nuestros comentarios, todo suma. Puede hacer que el amor fraternal o se destruya o se ¿cómo es la palabra?
O se fortalezca. Muy bien, Guillermo, muy bien. Amor fraternal, chulito para ti. Eso es amor fraternal. Si nosotros estropeamos el amor fraternal, puede que se destruya para siempre. Pero si permanecemos firmes para que no se pierda, venceremos hasta el final. Si menospreciamos a las personas, si las rechazamos, si no las tenemos en consideración, si las buscamos solo por interés, por lo que podamos recibir, eso es un amor fingido. Y Dios no quiere que nosotros busquemos a las personas por interés, por las tartas que hacen o por lo que sea, no. Debemos buscar a las personas por lo que realmente son, por lo que valen. Tú sí que vales. El amor se convierte en fingido cuando realmente no lo alimentamos cada día. Y es necesario que nosotros día a día lo alimentemos. Amén. Cada día. La falta de amor, la falta de dominio propio, el egoísmo, el orgullo, el no tomar en cuenta a los demás, los celos, las envidias, el querer tener siempre la razón, todas estas cosas hacen que el amor fraternal se pierda. Y debemos recordarlas cada día para que no se pierda. La falta de sinceridad, la falta de honestidad, el no permanecer en las enseñanzas de Jesús, el no ser fieles, el no ser obedientes, el no permanecer en sus caminos, el no andar en verdad, hará que el amor fraternal se pierda. Y para que no se pierda, debemos permanecer, como decía, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente. Lo que quiere decir es intensamente, asiduamente, con fervor, sin cesar, de corazón puro. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:22. Tenemos un ejemplo en la Biblia que es clarísimo, no sé si ustedes se recuerdan, del amor fraternal que tenía Jonatán con David. ¿Se recuerdan? Ese amor. Si nos amáramos nosotros de esa manera, como Jonatán y David. 1 de Samuel 18, del 3 al 5. Este es uno de los pasajes más hermosos que podemos encontrar en la Biblia con respecto al amor fraternal. 1 de Samuel 18, versículos del 3 al 5. ¿Lo tienen? Dice, hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de sus siervos, de los siervos de Saúl. Lo amaba como a sí mismo. Increíble. Muestras del amor fraternal. Esto es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la palabra de Dios del amor fraternal. Ya leímos Juan que debemos amarnos como un mandamiento de Jesús, debemos amarnos los unos a los otros. Y es nuestra decisión. Cada uno de nosotros decide qué quiere guardar en su corazón y cómo quiere andar la vida cristiana. Si en amor fraternal o en amor fingido, porque hay una enorme diferencia entre el amor fingido y el amor fraternal. El amor se hace sin fingimiento, permaneciendo en el amor fraternal. Aunque fuimos creados realmente para lo bueno, a veces nosotros mismos por nuestras decisiones nos desviamos. Y esto es una realidad. A veces las decisiones que tomamos no son conformes a la voluntad de Dios. Pero el alejarnos de Dios nos va a costar para tener un amor fraternal los unos con los otros, el alejarnos de Dios. En lo que dependa de cada uno de nosotros, debemos andar en amor fraternal. Amén. En lo que dependa de nosotros. En lo que no, pues nada. Hoy más que nunca es necesario, si queremos permanecer en amor fraternal, y con esto termino, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice la palabra. Permaneciendo en el amor de Dios y aprendiendo del Maestro, de Jesús, el amor fraternal.
Y con esto nos quedamos. Y me quiero despedir con una pregunta que abuelita Zoraida va a responder la semana que viene. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo somos cada uno de nosotros? ¿Cómo somos? Cuando hablan de ti, ¿qué habla la gente? Ya sabe, abuelita. ¿Qué se oye de ti? Y quiero que se vayan con esta pregunta en la cabeza. ¿Qué se oye de ti cuando la gente habla? ¿Que tienes amor fraternal? ¿Que eres de amor fingido? ¿Que andas como los de Efesios en la fe en Jesús y el amor los unos con los otros? ¿O cómo andamos? El amor sea sin fingimiento. Así que con esto terminamos. ¿Alguna pregunta? Igual la semana que viene seguiremos con este tema y avanzaremos un poquito más. Pero hoy me quería centrar en este versículo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. De verdad que yo, una vez más, le quiero dar gracias a Dios por su vida, porque sé que en esta congregación, no sé en las demás, pero en esta congregación y ustedes, yo estoy convencido de que ustedes siguen permaneciendo en la verdad de Jesús y del amor los unos con los otros. Dígalo. Sí, también me vino a la mente cuando estaba, el hermano dice que se ha malinterpretado ese amor fraternal de David y Jonatán como algo homosexual, ¿no? Y yo creo que eso solo viene de una mente perversa y carnal, porque no nos dice por ejemplo, no hay ningún pasaje bíblico que lo apoye y no hay nada. ¿Qué es lo que pasa? Que los hombres tenemos a veces la mente un poco retorcida y cuando ven muestras de amor como esta que tuvo Jonatán y David, era espectacular, era un amor fraternal sin igual, era un amor fraternal que de verdad no es que daba envidia, pero de verdad que me gustaría que cada uno de nosotros analizáramos estos versículos de 1 Samuel 18 del 3 al 5, porque él lo amaba como a sí mismo y le dio todo lo que tenía y por amor. Y yo he visto muchos hermanos que sin ser homosexuales han mostrado amor hacia otros hermanos los unos con los otros y de mujer con mujer, o sea que eso no tiene nada que ver, pero a lo que voy, al hecho de la profundidad de este amor que tenía Jonatán con David y David con Jonatán, era impresionante, era tan profundo, tan puro, tan sincero, que claro, el hombre siempre ha tenido sus propias opiniones carnales, pero en la Biblia no nos muestra ningún dato de que eso sea así cierto. Pero lo que sí sabemos es que Jonatán y David se amaban como a sí mismos, se respetaban, se querían. Y era una amistad, y yo puedo decir de que nosotros con Jesús debemos ser uno también así. Debemos ser uno con Jesús en ese sentido. Que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, que su sentir sea nuestro sentir. Y de esto nos habla el amor de Jonatán y David, de que eran uno, eran verdaderamente hermanos, verdaderamente amigos, que no se ocultaban nada, que su amor no era con fingimiento, sino era un amor verdadero, era un amor real, y que nosotros también debemos tener hermanos así, debemos entregarnos a cada uno de nosotros los unos a los otros, porque Él le amaba como a sí mismo. Debemos amar a los demás como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y podemos aprender muchísimo de la historia de Jonatán y David. Y creo que también a cada uno de nosotros nos debe hablar versículos como estos y temas como estos. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Eso lo comentaremos la semana que viene. Pero yo quiero animarles un día más, un jueves más, a andar en ese amor fraternal. Andar en amor los unos con los otros y permanecer. Primero permanecer en la fe de Jesús y amarnos los unos a los otros. Que la fe en Jesús nos llevará a eso, al amor los unos con los otros, al respeto. Y que si vamos a decir algo,
pensemos. Y amémonos los unos a los otros. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por este pequeño ratito que se fue volando. Y yo le voy a pedir a Hugo, que está por allá escondido, que ore. Hugo está por ahí, ¿verdad? Sí. Que ore para que Dios nos ayude a meditar en esta semana en estas cosas y que podamos poner por obra lo que hemos aprendido hoy. Amén. Padre Celestial, también te pedimos, Señor, que la palabra de Dios, Señor, la pongamos por obra, que no la echemos en saco roto, sino que la pongamos por obra. Bendito Dios, Señor, también que te pongamos, que tú lo quieres conmigo, Señor, a nuestros hogares, con toda tu bendición. Amén. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.